Shalom amigos, bienvenidos una vez más. Bienvenidos al último día de reposo de la fiesta de Sukkot. Vamos a dar unos segunditos mientras se van conectando por ahí. Bien, como les decía, estamos en el último día de reposo de la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta tan importante, tercer fiesta anual, o sea, tercer fiesta de la segunda etapa de fiestas, ¿verdad? La última anual, en la que el Señor nos invita a meditar en sus enseñanzas, en las que el Señor nos invita a congregarnos, a guardar sus días, a meditar en su palabra. Y bueno, por eso estamos hoy reunidos aquí de forma virtual. En lo personal, como siempre digo, es un placer para mí compartir con ustedes la palabra de Dios, lo que el Señor hizo en mi vida, lo que el Señor nos está haciendo entender. Es un privilegio y un momento muy lindo de alegría. Entonces, bueno, ahí veo que ya se están conectando. Perfecto. Bien, Shabbat Shalom para todos, bienvenidos. Bueno, este es el último día de la fiesta de los tabernáculos y vamos a empezar con una reflexión. Mejor dicho, vamos a concluir este día con esta reflexión que hemos preparado con mi esposa, con gran bendición para nosotros. Ha sido preparar este estudio, como ya lo he dicho, pero la verdad que es algo muy, muy lindo. Vamos a empezar. Dice: la fiesta de los tabernáculos es una cita que el Señor tiene con su pueblo. Y si bien se usa la palabra fiesta, quizás para nosotros no es el término más correcto por cómo nosotros conocemos la palabra fiesta. Por eso a mí me gusta más la palabra conmemoración, porque habla más de una reunión, de un tiempo señalado, de una cita divina, de algo más especial. Y no tanto como en este lado del mundo nosotros entendemos la fiesta. Es un tiempo de mucha alegría, en eso sí, puede asemejarse a una fiesta como nosotros la conocemos, porque el mandamiento en esta ocasión es alegrarse. Proféticamente esta fiesta nos proyecta el reinado del Señor y en donde Él quiere habitar con su pueblo. Para eso vamos a ver en esta pequeña reflexión cómo el Señor nos enseña a vivir la vida en preparación para esa vida eterna. Dónde tendría que estar puesto nuestro corazón, dónde tendrían que estar puestas nuestras prioridades, nuestra forma de vivir. Vamos primero al mandamiento en Levítico 23, a partir del versículo 39. Levítico 23 dice: pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta encendida al Señor por 7 días. El primer día será de reposo, y al octavo día también será de reposo. El octavo día vendría a ser hoy. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, sauce de los arroyos, y os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta al Señor por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. Versículo 42. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculo. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, el Señor vuestro Dios, así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes del Señor. Bueno, el mandamiento mismo nos dice que es para que ellos recordaran que en tabernáculos los hizo habitar. Para nosotros también es un recordatorio, porque al igual que el pueblo de Israel en ese tiempo, nosotros fuimos rescatados del mundo, que representa Egipto. Del mundo y de toda su idolatría y de toda su enseñanza ajena a Dios, ¿no es cierto? Y en ese debe ser el motivo de nuestra alegría. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar hoy en día, que fuimos rescatados por el Señor para darnos vida eterna. En Isaías 9,
a partir del versículo 2, vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, habla cómo el Señor pone a Yeshua, su Hijo, como la luz y como la solución a nuestro problema de no poder acercarnos al Señor. Dice Isaías 2, dice, el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel, y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha, y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud. ¿Cuál es el yugo que quebrantó el Señor? A nosotros, que estábamos lejos, nos hizo parte de un pueblo, nos invita a celebrar esta fiesta, una de estas fiestas tan hermosa, y dice, pues tú quebrantarás el yugo de esclavitud, versículo 4, y levantarás la pesada carga de sus hombros, romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Y al pueblo de Israel, el pueblo natural de Israel, lo que hizo fue traerle salvación. Entonces, Yeshua es esa puerta para nosotros para poder entrar en esta fiesta y en la vida eterna. El versículo 5 dice, las botas de los guerreros, las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados. Serán combustibles para el fuego, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos es dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Es hermoso que Yeshua fue puesto para darnos vida eterna. Él es quien nos saca de la esclavitud de este mundo. Por eso en Sukkot recordamos esto una vez más. Nos alegramos y vemos que Él nos libró de la muerte para tener vida en Él. Y esa vida es para vivir con Dios. Ese es el propósito de nuestra creación, estar con Él. Y es muy lindo cómo finaliza el profeta con las palabras de Dios y deja como su firma, dice el último párrafo, el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Es decir, Dios se compromete a darnos salvación, a proveernos la salvación mediante su Hijo. Después de sacar Dios a su pueblo de Egipto, como leímos en el mandamiento, el Señor le ordenó a Moisés construir un tabernáculo en el desierto. El propósito de ese tabernáculo era que el Señor habite en medio de su pueblo. Debía estar en el medio del pueblo el tabernáculo. Eso lo vemos en Éxodo 29, a partir del versículo 43. Este sí lo leemos en la Reina Valera. Éxodo 29 dice, allí me reuniré, hablando del tabernáculo, ¿no es cierto? Dice, allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo, el Señor, vuestro Dios. El verso 45 dice que solo hasta habitar en medio de ellos sería su Dios. Interesante lo que dice acá porque lo dice como que fuera el 100%, o sea, como que se completaría el propósito de Dios habitando en medio de ellos. Y así como en ese tiempo, el Señor hoy habita en cada hogar de su pueblo en todo el mundo. Eso es lo que permite el sacrificio de Yeshua. Ese es nuestro mayor tesoro, y conocer y entender que Él está entre nosotros. Es lo que tenemos que cuidar, es lo que tenemos que mantener siempre para tener la mente del Señor, que siempre eso es lo más importante, que Dios, en el lugar del mundo que nos encontremos,
Él está con nosotros. Vamos a ver ahora una enseñanza de Yeshua en Lucas 12, porque si bien la idea de Dios y el mensaje del Señor siempre es que nosotros tengamos en mente que lo más importante es su reino y que Él ha llegado a nosotros, Él sabe la condición en la que nos encontramos, rodeados de todo lo que nuestros ojos ven, rodeados de todo lo que este mundo nos ofrece. Entonces, en base a eso, el Señor en Lucas 12, a partir del versículo 13, dice, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Claro, porque el hombre le estaba pidiendo al Mesías que haga una división de bienes, de algo material en esta tierra, y Yeshua ya lo había dicho, que su reino no era de este mundo, que él no pertenecía a este mundo. Entonces, él no iba a tomar acciones de cosas materiales con los hombres. Y le dijo, el versículo 15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y él dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis bienes, mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es que el que hace para sí tesoro no es rico para con Dios. Entonces el Señor nos enseña a que nuestra prioridad no tiene que estar en acumular en esta vida, que como ya hemos visto en otros estudios, no tiene nada de malo generar en un momento riqueza o mayor comodidad, una forma mejor de vivir, siempre y cuando nuestra prioridad sea el Señor y eso no venga a ser un obstáculo en nuestra vida. En el versículo 22 dice, dijo a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa, ni graneros, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermoso como el Señor pone las cosas en su lugar y nos enseña a no afanarnos por cosas que son materiales. Dice, la palabra afán, que se usa acá en el griego, es la palabra merimnao, y significa estar preocupado, preocuparse, afanarse, y deriva de la palabra merimna, mediante la idea de distracción, solicitud, ansiedad o preocupación. Entonces, acá podemos entender que el Señor no nos está diciendo que no tenemos que ni trabajar ni ocuparnos de nuestro hogar, nuestra familia, nuestro trabajo, sino que no tenemos que dejar que eso sea una carga para nosotros y que eso no se vuelva nuestro tesoro, que no tengamos ansiedad por eso.
Si prestamos atención al contexto de la enseñanza, vemos que habla de preocupación. La preocupación que tiene la gente de este mundo por cosas comunes, cosas que son de tropiezo para el crecimiento de nuestra fe y que el Padre las conoce bien. Esta enseñanza a veces se ha enseñado y se ha mal interpretado como si fuera algo para que Dios nos bendiga. O sea, lo que se hace muchas veces con esta enseñanza es enseñarla al revés. Porque ellos te dicen, muchos dicen, preocúpate por el reino de Dios y su justicia para poder tener esa bendición. Pero es al revés. Nuestro corazón tiene que estar preocupado en agradar a Dios, en vivir su reino en nosotros. Y como dice el texto, las demás cosas van a ir siendo añadidas. No lo hacemos al revés como para que Dios nos beneficie. Y el contexto de esta enseñanza es tener cuidado, es la preocupación en las riquezas de este mundo. Y que no nos desviemos de lo más importante, que es el reino de Dios. El texto dice que el Señor sabe lo que necesitamos. Entonces, si nosotros buscamos agradar a Dios y que su reino viva en nosotros, no tenemos que preocuparnos por nada más. Porque esas preocupaciones son para la gente común, la gente que no ha recibido el Evangelio del Señor. Y la gente que no puede ver más allá de esta vida. Yo recuerdo que hace muchos años un amigo me comentaba que él buscó trabajo por un tiempo, oró a Dios y él me decía que había logrado conseguir el trabajo que él tanto quería, que le gustaba, que estaba cómodo, pero no estaba conforme con lo que le pagaban, con lo que él ganaba en ese trabajo. Entonces, él me decía que él después entendió que él no se lo había pedido eso a Dios, que él no le había pedido que quería ganar bien. Y yo en su momento, cuando esa persona me lo comentó, le dije, claro, porque si no le pedimos a Dios específicamente o lo que nosotros queremos, no nos va a dar. Años después entendí que esto era un error. ¿Por qué? Porque en realidad Dios sabe lo que necesitamos y Dios sabe lo que nosotros queremos. No estoy diciendo que no tenemos que orar ni tenemos que pedirle a Dios puntualmente. Él quiere escucharnos hablar, Él quiere que le pidamos lo que hay en nuestro corazón, pero Él no te lo va a dar si eso va a ser una distracción para tu vida, si va a ser un obstáculo para tu vida espiritual, para tu crecimiento de fe. Entonces, lo que esta persona me comentaba, lo entendí años después porque lo viví en mi persona. Estuve mucho tiempo buscando un trabajo y oraba también en ese sentido, como oraba esta persona. Y le decía, Señor, yo quiero un trabajo para ganar más dinero, para estar más cómodo, para vivir mejor. Y bueno, esa fue mi oración por muchos años. Surgieron muchas oportunidades, o algunas oportunidades, la verdad que no me convencieron, no tomé la decisión de cambiar de trabajo. Pero en la pandemia, en el 2020, cuando empezamos a estudiar la Escritura y entendimos cuál era la prioridad más importante de nuestras vidas, entendimos el día de reposo. Entonces esa oración cambió. Esa oración de pedido de trabajo cambió. Mi oración ya no era quiero un trabajo para ganar más, quiero un trabajo para estar mejor, sino le dije, Señor, yo quiero un trabajo para poder guardar tu día de reposo. Y sí, también, obviamente uno quiere estar mejor, vivir mejor, que nuestra familia esté mejor, pero mi prioridad ya era poder guardar el día de reposo. Y cuando esa oración empezó al poquito tiempo, el trabajo vino. Y recuerdo que estaba en la entrevista y al que hoy es mi jefe le decía que me parecía perfecta la propuesta, que estaba todo muy bien, pero que yo le pedía solamente una cosa, poder guardar el día de reposo, poder el sábado descansar. Y él lo aceptó y bueno, el trabajo llegó y con él llegó un mejor pasar económico, un mejor lugar, un lugar de respeto, muchas otras cosas que yo le pedía a Dios y él ya las sabía. Entonces, a veces no pasa por lo que nosotros oremos o lo que le pidamos a Dios, sino porque estemos alineados cuando le pedimos a Dios a su voluntad, a qué es lo más importante, porque en realidad Él sabe lo que necesitamos. El tema es que nosotros tenemos que entender qué es lo que nosotros necesitamos guardar.
Y no tenemos que buscar a Dios por las cosas materiales, porque si hacemos eso, nuestro corazón está en los tesoros de este mundo, sino en hacer su voluntad. Juan 6:25, esto lo dice el Señor, en Juan 6. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Yeshua y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Claro, era gente que no lo buscaba al Señor de corazón, lo buscaba por las bendiciones materiales. Esto es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. No esperar recibir algo de Dios, porque lo vamos a recibir, es inevitable que el Señor nos cumpla su palabra, pero que nuestro corazón esté enfocado en hacer su voluntad, en cumplir sus mandamientos. El Mesías nos habla del reino de Dios, con lo que leímos de Lucas hace un momento, pero ¿qué es el reino de Dios? Para conocer el reino de Dios tenemos que saber quién es Dios. En nuestro recorrido de las Escrituras podemos conocer al Señor y cómo es su carácter. Muchas veces podemos confundirnos y creer que porque no lo vemos a Dios no lo conocemos. Pero en realidad Él nos dejó la Escritura para que podamos entender su corazón, para que podamos saber quién es. Vamos a Juan 3:16. Lo primero que podemos decir de Dios es que Dios es amor. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El reino de Dios es amor, Dios es amor. Esta es la demostración más grande de amor que Dios hace al mundo. Ese es Dios, el que da la salvación al mundo. El Creador ama tanto al mundo que le dio a su único Hijo para salvarlo. Y esa es una característica muy marcada en Él, el amor. Ahora bien, si Dios es amor, para conocerlo tenemos que vivir ese amor. Tenemos que buscar que ese amor viva en nosotros. Primera de Juan 4, a partir del versículo 7. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. A esto me refería yo con que la Escritura nos revela a Dios. Nos damos cuenta de lo que dice que conoce a Dios. Entonces, el amor es el vínculo que nos une a Dios y el que permite conocerlo. Pero es el amor que Él nos enseña y no el que nos enseña este mundo. Versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Permiso. Perdón. Como dijimos, la fiesta de Sukkot nos enseña que el Señor quiere habitar entre nosotros. Y si prestamos atención al verso 12 de lo que estamos leyendo, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a nosotros, Dios permanece en nosotros y su amor se habrá perfeccionado en nosotros. El reino de Dios tiene que ver primeramente con amor. A esto se refiere Yeshua cuando dice que busquemos el reino de Dios y sus justicias, que en nuestras vidas trabajemos ese amor, que no es egoísta sino bondadoso.
El mejor ejemplo que nos da Dios es entregar a su único hijo. Se despojó de lo más hermoso que tenía por amor a nosotros. Y como dije recién, ese amor no es egoísta. Y al decir que su amor se va perfeccionando en nosotros, nos enseña que nos va sacando ese egoísmo, ese egoísmo, al practicar el amor que Él nos enseña. Un ejemplo claro de esto es que, por ejemplo, hoy en día nosotros vemos en las familias que muchas veces en los matrimonios los dos se dedican a trabajar, ¿no? Trabajan los dos. Y claro, hay una realidad muy marcada en todo el mundo. La situación económica no es fácil, ¿no es cierto? Pero si dejamos al margen esa situación económica, muchas veces vemos que la gente trabaja por deseos personales, por deseos egoístas de alcanzar. Se usa mucho la palabra superarse o formarse como persona. Muchos dicen, no, yo cuando me casé no cambié, soy el mismo que cuando era chico y no cambié por mi esposa, no. Pero en realidad lo que nos enseña Dios es todo lo opuesto. No estoy diciendo que en un momento la situación sea complicada y tengan que trabajar los dos, porque es una realidad. Pero si confiamos en el Señor y si Él nos bendice, tenemos que tratar de lograr que uno de los dos se pueda dedicar a la familia. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces los que sufren cuando trabajan los dos son los hijos. Y se crían solos o los crían otras personas. Y cuando hablas con esta gente que está tan empecinada con el trabajo y con dedicarse al aspecto material, ellos te empiezan a decir, no, porque yo quiero viajar, necesito esto, quiero el otro. Porque su prioridad está puesta en este mundo, en los deseos materiales, en su formación como persona, y no en el reino de Dios, o no en ver que están dejando de lado lo más importante que tienen, que son los hijos, que necesitan un padre presente, que los acompañe, que los eduque. Entonces, para seguir al Señor, para recibir ese amor, tenemos que tomar decisiones que a veces requieren negarse a uno mismo, a ciertas comodidades. Entonces, de eso nos habla el Señor, al entregar a Yeshua, de ese amor. Ese amor que habla el Señor nos lo enseña desde Levítico. Levítico 23, 22, esto ya lo hemos visto, pero está excelente para ejemplificar esto. Dice Levítico 23, 22, dice, cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, el Señor, vuestro Dios. Esto que nos enseña el Señor, hoy no lo vemos, hoy es muy triste, pero no está. Nadie te va a compartir de sus riquezas, nadie va a ofrecer a los necesitados ayuda. Es opuesto a lo que nos enseña el Señor, la enseñanza que hoy vimos en el mundo. Es egoísta, es para mí, todo es para mí. Mi trabajo, mi derecho, yo, y no se sale de ahí. Por eso esa es la filosofía de la gente que ama las cosas de este mundo y no ama a Dios. En ese tiempo era maravilloso que el Señor daba este mandamiento porque el pobre siempre iba a tener para comer. Al extranjero nunca le iba a faltar algo de comer, que es algo básico. Y en 1 de Juan 2, el Señor nos enseña, 1 de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No se puede amar al mundo y amar al Padre. Cuando recibimos la palabra de Dios y la aceptamos en nuestra vida, tenemos que entender que no hay un doble amor, que tenemos que resignar cosas personales para seguirlo a Él. Y esto no tiene que ser un peso, sino tiene que salir del corazón, tiene que ser con amor, porque Él nos está dando la salvación, la vida eterna, y ese es el mejor regalo que podemos recibir.
¿Qué sentido tendría entrar en el reino de Dios si no sabemos amar? ¿Cómo viviríamos en un reino en el que su gobernante es amor si nosotros no tenemos ese amor? Si nuestro amor es egoísta, si nuestro amor es hacia nosotros. No tiene ningún sentido. Ahora, teniendo en cuenta la enseñanza del Mesías que vimos en Lucas, vamos a ver la experiencia que tuvo el rey Salomón y las cosas que vivió con la experiencia en este mundo. Eclesiastés 2, y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque uno de los errores más comunes que podemos tener es desear cosas que no tenemos y creer que esas cosas nos van a hacer felices. Sin embargo, Salomón tuvo una experiencia en todos los placeres que el mundo le podía dar, pero todo le careció sin sentido, todo le pareció vanidad. Eclesiastés 2 dice: me dije, vamos, probaremos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. ¿No te suena cuando leemos esto? Es lo que se predica hoy en día en la calle, en las personas. Te dicen, haz lo que dicte tu corazón, haz lo que sientas mejor, lo que te haga sentir feliz. O muchos, incluso maestros, enseñan en las escuelas, no importa lo que hagas, lo que importa es que vos te sientas bien, lo que importa es que vos te sientas feliz, como si lo que uno sintiera sea lo más importante. Y eso es terrible porque no podemos dejar a nuestros sentimientos o nuestros antojos el caminar en esta vida, o las decisiones, las cosas que hagamos. Lo que Dios nos enseña es totalmente lo opuesto, que no es lo que nosotros sintamos, sino es lo que Él nos enseña. Entonces dice, me dije, probaremos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida, pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta, ¿de qué sirve andar en busca de placeres? Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino, y mientras seguía buscando la sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. También, versículo 4, también traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones y plantándome hermosos viñedos. Hice jardines y construí parques, y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas, y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincia. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. Versículo 9. De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo. Mi sabiduría nunca falló. Todo lo que quise lo hice mío. No me negué ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Increíble cómo se expresa el rey Salomón de todo lo que él vivió y cómo el Señor dejó esto para nosotros, para que no vayamos en busca de todo eso, porque Él en su palabra nos enseña que no hay nada realmente importante en eso. El versículo 12 dice, entonces decidí comparar la sabiduría con la locura y la insensatez, porque ¿quién puede hacer eso mejor que yo, que soy el rey? Pensé, la sabiduría es mejor que la insensatez, así como la luz mejor que la oscuridad, pues el sabio puede ver hacia dónde va, pero el necio camina a oscuras. Sin embargo, me di cuenta de que el sabio y el necio tienen un mismo destino. Los dos mueren. Así que me dije, ya que voy a terminar igual que el necio, ¿de qué vale toda mi sabiduría? Nada de eso tiene sentido. Pues tanto sabio como el necio van a morir. Al sabio no se le recordará más que al necio. En los días futuros, ambos serán olvidados.
Por lo tanto, llegué a odiar la vida, porque todo lo que se hace aquí, bajo el sol, es tan complicado, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo, porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. Y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios. Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y mi esfuerzo. ¡Qué absurdo! Así que, desilusionado, me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Claro, porque se esforzó mucho en cosas que tienen fecha de vencimiento. Versículo 22 dice: algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejarle el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido, es una gran tragedia. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajos están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. Pues, ¿quién puede comer o disfrutar algo separados de Él? Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. Pero si un pecador se enriquece, y esto es hermoso, dice, Dios le quita las riquezas y se la da a quienes le agradan. Eso tampoco tiene sentido, es como perseguir el viento. Claro, con una persona que se afanó tanto en las cosas materiales, el Señor las quita y bendice a los que les agradan. Después de todo este análisis que hace el rey Salomón, de toda su experiencia en la vida, se da cuenta que todo es vanidad y que todo lo que puede experimentar en este mundo es vano y carece de sentido. Y llega a la conclusión, aconsejando a su hijo, ahora vamos a Eclesiastés 12:12, llega a la conclusión, aconsejando a su hijo, de que lo más importante en esta vida es lo siguiente. Dice, ahora, esto sí en Reina Valera, ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. Pero no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. O sea, vamos a aclarar esto porque se puede malinterpretar. Estudiar y el conocimiento no es malo, sino poder poner en práctica todo ese conocimiento que recibimos, poder filtrarlo a través del amor que el Señor nos enseña. Versículo 13 dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ese es el reino de Dios y su justicia. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Salomón, según la Escritura, fue el hombre más sabio que hubo y experimentó todo esto que nos relata. Vivió en carne propia todo lo que es vanidad y entendió cuál era el propósito del hombre. La Escritura nos enseña a ver la vida de esa forma, con una preparación para el reino del Señor. También el Señor dice el reino de Dios y su justicia. Y ahora, hablando de la justicia de Dios, vamos a leer Deuteronomio 32. Deuteronomio 32 a partir del versículo 3. Dice, porque el nombre del Señor proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca. Él es el lugar seguro, Él es lo importante. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Si creemos en un Dios justo, recto y poderoso, como la Escritura nos enseña, no tenemos que preocuparnos por las cosas materiales, por si tendremos o no de comer. Tenemos que ocuparnos. Y es fácil decirlo porque lo estoy diciendo yo, pero me pasa en ocasiones en que a veces me preocupo por el trabajo o por cosas materiales y después de ponerme a meditar y hablar con mi esposa me doy cuenta de que todo eso está en manos de Dios, que mi corazón tiene que estar en conocerlo cada día más, en hacer que esa justicia y ese amor estén en mí.
el Salmo 103. Entonces entendemos que el amor de Dios es amor y justicia. El Salmo 103, a partir del versículo 15, dice: el hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo, sacudida por el viento. Desaparece sin dejar rastro alguno, pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. El Salmo dice que la justicia de Dios está con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Entonces, como decía el rey Salomón, la sabiduría o escribir mucho no tiene sentido si no podemos ponerlo por obra, no tiene sentido si no lo aplicamos. Primero en los que nos rodean, las personas, nuestros hijos, nuestros seres queridos, y después ser un ejemplo para el mundo. Hay algo fundamental para los que queremos entrar al reino de Dios y vivir con Él, y eso es la obediencia. Desde el inicio de la creación vemos que la desobediencia fue la raíz de todo el sufrimiento que el hombre tuvo. En Génesis 23, de hecho esta es Génesis 3, 23, nos enseña que esta desobediencia lo dejó al hombre fuera del lugar. Dice: y lo sacó el Señor del huerto del Edén, para que labrase la tierra de la cual fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Desde este momento, desde Génesis, vemos que la desobediencia no tiene parte en el reino de Dios. Por eso el hombre y la mujer fueron separados de ese lugar especial, porque ya estaban contaminados de desobediencia. Que es la desobediencia es igual al pecado. Y si hablamos de obedecer al Señor, hablamos de obedecer sus mandamientos, por supuesto. El Salmo 37, en la Reina Valera, Salmo 37 dice: apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Promesa de vivir para siempre, porque el Señor ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra. Entendimos en estudios pasados que cuando habla de herencia, habla del reino de Dios. Entonces dice: los justos heredarán la tierra. ¿Qué tierra? ¿Una tierra de este mundo? No, la tierra que Él nos está preparando. Y vivirán para siempre sobre ellas. Versículo 30. La boca del justo habla sabiduría, de su lengua habla justicia. La ley del Señor está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. El Señor no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzguen. Espera al Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra una vez más. Cuando sean destruidos los pecadores, los verás. El Señor nos manda a seguir su ejemplo, de que su justicia y su vida viva en nosotros, cumplir sus mandamientos sean nuestra prioridad. Esa es la mayor demostración de amor al Padre. Y esto lo confirmamos en Juan 14, 21. Juan 14, 21 dice: ¿cómo podemos confirmar el amor al Señor? Dice: ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Entonces,
Cuando entendemos esto, ya vemos que no es solo leerlo, sino llevarlo a la práctica. La obediencia hace que digamos que sí al pacto que Dios nos propone. Ponemos en práctica lo aprendido y aceptamos el compromiso con el Señor a través de nuestra obediencia, porque le demostramos a Dios que queremos ser parte de su reino. Sukkot nos enseña a poner nuestro enfoque en la vida eterna que el Señor nos prometió. El Señor nos enseña a tener amor y ser justos para poder ser parte de su reino. Ahora vamos a Tito 2, a partir del versículo 11. Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cuando dice renunciando, en el versículo 11, no dice que renuncies una vez y listo. Esa renuncia a todos, a esta vida que el mundo nos ofrece, tiene que ser todos los días, tiene que ser constante. Dice, versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces el reino de Dios que nos espera es un reino de amor y justicia. Para llegar a Él, nuestra esperanza tiene que ser eterna, puesta en cosas eternas y no en el mundo. Y la promesa que el Señor nos hace está en Zacarías, la vemos en Zacarías 2, en traducción lenguaje actual, vamos a leer esta parte. Dice Zacarías 2, griten de alegría, habitantes de Jerusalén, porque yo viviré entre ustedes. Yo soy el Dios de Israel, y les juro que así lo haré. Cuando llegue ese día, muchas naciones me seguirán, entonces yo viviré entre ellas, y llegarán también a ser mi pueblo. Cuando esto suceda, ustedes sabrán que fue el Dios Todopoderoso que me envió a anunciarles su mensaje. Entonces Judá volverá a ser propiedad de nuestro Dios, y Jerusalén volverá a ser su ciudad elegida. Nuestro Dios ha salido ya de su templo santo. Guarden silencio en su presencia. Esta es nuestra esperanza eterna, lo que el profeta Zacarías nos anuncia. Nuestro mayor deseo, y eso hace que nuestra esperanza esté en esa vida. Ahora, pensando en ese reino, vamos a ver cómo el profeta Isaías nos describe ese reino. Isaías 11, también en la traducción del lenguaje actual, dice: si de un tronco viejo sale un retoño, también de la familia de David saldrá un nuevo rey. El Espíritu de Dios estará sobre él y le dará sabiduría, inteligencia y prudencia. Será un rey poderoso y conocerá y obedecerá a Dios. No juzgará por las apariencias, ni se guiará por los rumores, pues su alegría será obedecer a Dios. Versículo 4. Defenderá a los pobres y hará justicia a los indefensos. Castigará a los violentos y hará morir a los malvados. Su palabra se convertirá en ley. Siempre hará triunfar la justicia y la verdad. Cuando llegue ese día, el lobo y el cordero se llevarán bien. El tigre y el cabrito descansarán juntos. El ternero y el león crecerán uno junto al otro, y se dejarán guiar por un niño pequeño. La vaca y la osa serán amigas. Sus crías descansarán juntas. El león y el buey comerán pastos juntos. El niño jugará con la serpiente y meterá la mano en su nido. En la Jerusalén de aquel día no habrá nadie que haga daño, porque todos conocerán a Dios. Y ese conocimiento llenará todo el país, así como el agua
agua llena el mar. El otro día veíamos que Humberto decía que la ley ya no será necesaria en ese tiempo porque todos ya habrán entendido, esta profecía lo confirma. Versículo 10 dice: cuando llegue ese día, subirá al trono un descendiente de David, y juntará a todas las naciones. Su país alcanzará la fama y el poder. Amigos, siempre que el Señor prometió, Él ha cumplido. Lo vimos desde su palabra, desde un inicio. Él nunca dejó una promesa de las que cumplió sin hacerla. Prometió y Él lo hizo. Siempre habló. Por eso, este es el reinado que a nosotros nos espera. Esta es nuestra esperanza eterna, donde nosotros tenemos que poner nuestro corazón y nuestros ojos. Y vamos a ver también en Primera de Crónicas 16, Primera de Crónicas 16:8, que esa promesa también es para siempre. Dice: alabad al Señor, invocad su nombre, dad a conocer a sus pueblos sus obras. Cantad a Él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Buscad al Señor y su poder, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel sus siervos, hijos de Jacob sus escogidos. El Señor, Él es nuestro Dios. Sus juicios están en la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. La palabra sempiterno que vemos acá tiene que ver con algo que tiene principio, pero que no tiene fin. Ese es el reinado que el Señor tiene para nosotros. Ese pacto que hizo el Señor con Abraham es el que aceptamos hoy en día, y la promesa está sujeta, como dijimos anteriormente, a la obediencia. Si entendemos que la vida que hoy vivimos forma parte del proceso que Dios está haciendo para llegar a esa vida eterna, Perdón, es que ando un poco mal de salud. Si entendemos que la vida forma parte de esa formación y que las cosas materiales que vemos y nos rodean vienen a complementar, no a ser lo principal, podemos entender lo que vivió el rey Salomón. Y vamos a leer ahora Eclesiastés 3, 10-15, y dice en la Reina Valera, Eclesiastés 3:10, dice: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay nada mejor para ellos, cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y que también es don de Dios que todo hombre coma y beba, y goce del bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, y sobre ello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Todo lo que hace Dios es perfecto, y aunque nosotros no lo podamos entender, tenemos que saber que es justo. Como dice Eclesiastés, no se va a añadir ni se va a disminuir de lo que Dios tiene estipulado. Y es impresionante como el versículo 15 dice: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Aunque nuestra mente no pueda entender, el Señor va a restaurar todo con su poder. Y para terminar vamos a leer el Salmo 39,
a partir del versículo 5. Dice: He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Que nuestra esperanza esté en el Señor. Que nuestro enfoque principal sea el Padre. Ahora que termina este ciclo de fiestas, que podamos entender que el Señor está preparando un lugar especial para nosotros, que tenemos que buscar su amor, su justicia, tenemos que seguir siendo fieles, profundizando en su conocimiento para poder ponerlo por obra, para poder entenderlo y para poder esperarlo de la mejor manera. Que podamos filtrar nuestras vidas, todo nuestro accionar de nuestro día a día, de nuestros planes y nuestros proyectos, que se filtren a través de su palabra, de sus mandamientos y de su amor y de las características que nos esperan en su reino. Así que, amigos, los alentamos, los animamos, animémonos para que este sentir siempre esté en nosotros, de querer agradar al Señor, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que esa es nuestra esperanza eterna. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo maravilloso, porque podemos reflexionar en tus enseñanzas, porque podemos poner nuestra vida enfocada en la prioridad, en conocer tu reino, en conocerte, en quién eres para poder aceptar tu reino en nosotros. Te pedimos que podamos animarnos unos a otros, que podamos mantenernos siempre en fidelidad y que las distracciones de este mundo no nos afecten. Que no nos afanemos por cosas sin sentido, que descansemos en paz en ti, que tú proveerás todo lo necesario. Bendice a cada uno de tus hijos en todo el mundo que están cumpliendo tus mandamientos, que de corazón intentan acercarse a ti. Y gracias por tu palabra, por tu revelación que nos has dado. En el nombre de Yeshua, amén. Bueno, amigos, hasta acá llegamos con esta reflexión. Espero que sea de bendición para ustedes, como lo es para nosotros, una alegría hermosa este tiempo de fiesta. Y bueno, les mandamos un fuerte abrazo, un saludo de acá de Argentina, que terminen bien el día, que mañana es día de reposo, que puedan esperar los nuevos estudios con amor, con deseo. Que el Señor los bendiga mucho y que tengan un hermoso día.